Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Primera de Samuel, capítulo 24. Y como siempre, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje de hoy que tiene que ver en el cómo tratamos a nuestros enemigos. Apreciado Dios, ayúdanos a interiorizar las lecciones de que debemos tratar a nuestros enemigos con amor y que debemos tratarlos, Señor, de una forma digna, porque eso es lo que pides de nosotros. En Jesús, amén. ¿Qué harías tú si Dios te coloca en tus manos, en tu potestad? Si Dios te coloca a ti a decidir el destino de alguien que te hizo mucho daño, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué pasaría si Dios te empoderara para poder determinar el destino de una persona que causó en ti no solo daño, sino que también te hizo sufrir muchísimo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un día una persona termina haciéndole un daño a tu familia y luego tú terminas siendo un juez o la jueza en el tribunal que ha de determinar si la persona que le hizo ese daño a tu familia termina viviendo o muriendo? Lo natural, lo instintivo en el ser humano es cobrar venganza. Es que si a nosotros nos hacen algo, lo instintivo y lo natural es nosotros hacerlo de vuelta, es hacer que el otro sufra, es hacer que el otro experimente lo que yo experimenté, para que él entienda entonces el dolor que me causó, para que él así pueda asimilar y pueda pasar por lo mismo que yo tuve que pasar, porque creemos nosotros es la única forma en que podemos obtener tranquilidad y paz. En el capítulo 24 de 1 Samuel vamos a encontrar una situación bastante curiosa. Decíamos en el capítulo anterior que Engadí es un oasis en medio del desierto y Engadí se caracteriza por tener cuevas. Entonces Engadí es ustedes tienen que subir montañas y es un complejo montañoso y dentro de esos complejos montañosos hay muchísimas cuevas. Entonces hay cuevas, por ejemplo, que quedan en partes muy altas de las montañas, de tal forma que si tú sales a la cueva, la entrada de la cueva, tienes la entrada que usualmente está ahí al borde de un barranco y la cueva usualmente hay unas que tienen muchísima profundidad hacia la montaña, así que eran un sitio perfecto para esconderse. Y efectivamente nos dice el texto que David se escondió en el desierto de Engadí. Entonces dice que Saúl se fue tras David con 3,000 de sus mejores hombres. Recuerden que David tenía 600 y aquí Saúl dice que se va con 3,000. Dice el texto entonces que subió por los peñascos de las cabras monteses. Si usted alguna vez ha visto una cabra del monte, se da cuenta que ellas suelen subir por caminos no convencionales. Crean, usted va a Engadí hoy y usted se va a encontrar con la realidad de que los caminos que se han hecho, y hoy en día obviamente esto es un parque arqueológico, y los caminos que se han hecho para que los turistas puedan ir y visitar son bastante estrechos y no son tan fáciles de escalar, por así decirlo. Entonces acá en esta época donde no había parque y donde el camino era intuitivo para las personas que querían vivir en esta zona, usualmente las personas seguían las cabras, porque las cabras, los caminos que toman las cabras del monte no son tan fáciles y los hombres lo que hacían era seguir esos caminos, ¿no? Entonces dice que Saúl sube por esto y llega a una cueva y se metió allí para cubrirse los pies y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Usted puede preguntar, ¿pero cómo es posible que Saúl entra a una cueva con David y 600 hombres y no se da cuenta que David está allí? Entonces por eso decía que hay cuevas que están, son muy, muy profundas. No son cuevitas, son cuevas. Son cuevas que pueden llegar a tener una longitud suficiente como para que David y sus hombres estuviesen al final y como para que Saúl no se hubiese dado cuenta que David y sus hombres estaban allí. Luego dice el texto que le dijeron a David, este día el Señor cumple su promesa, cuando te dijo tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl, dice el versículo 4.
Después de haber cortado el manto, se sintió muy mal y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle algún daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no le permitió hacerle ningún daño al rey. Cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Entonces David sale y le grita a Saúl, mi señor y rey. Y entonces le dice, ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco el mal? Comprueba por ti mismo que hoy estuviste en mis manos y yo no te hice nada. Y le dice, mira el borde de tu manto, yo lo corté, pero no te maté. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero que yo nunca levantaré mis manos contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor el juez que nos juzgue a los dos, que Él vea mi causa, le defienda y me defienda de ti. Cuando Saúl se dio cuenta de esto, dice que reconoció que David había sido justo, que había actuado bien y que, dice el texto, y yo entiendo que tú vas a ser el rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces delante del Señor que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. El texto de hoy, la lección poderosa que nos tiene es una lección acerca de el cómo tratamos a nuestros enemigos, ¿sí? La lección del capítulo 24 se concentra en cómo tratas tú a tus enemigos. En la vida, inevitablemente, hay personas que nos van a hacer daño, que nos van a hacer mal. Hay personas, por ejemplo, que van a herir, a veces pueden herir de forma física o de forma emocional. Te pueden herir a ti o pueden herir a un familiar de forma física o de forma emocional. Puede que llegues a tener un jefe que por la forma de ser o por lo tóxico del ambiente o por los problemas que él pudo haber tenido a lo largo de su vida, va a hacer de tu trabajo un infierno en la tierra y te va a molestar y te va a reducir y a disminuir tanto que tú te vas a sentir mal. Es inevitable que a lo largo de nuestra vida alguien no nos haga un daño. Pueden ser los seres que nosotros más queremos, los seres que están más cercanos a nosotros, así como puede ser personas desconocidas que al final terminan afectándonos. Pero es inevitable que alguien nos haga mal. Por eso te hacía al principio la pregunta de ¿qué harías si Dios coloca en tus manos, así como colocó en las manos de David a Saúl? ¿Qué harías? Y nuestra naturaleza es hacerle el mal. Decíamos, nuestra naturaleza es vengarnos. Nuestra naturaleza es hacerle daño. Nuestra naturaleza es pagarle por lo que Él nos hizo. Y David aquí tenía la oportunidad. Y no solo tenía la oportunidad, él llegó, podríamos decirlo, llegó a tener hasta la excusa. Él podía justificar racionalmente que él podía matar a Saúl porque Saúl lo estaba tratando de matar a él. Al fin y al cabo, no estaba Saúl ahí con 3,000 hombres. ¿Y acaso si la situación hubiese sido inversa, si Saúl hubiese estado primero en la cueva y David hubiese llegado, ¿acaso Saúl no hubiese matado a David? La respuesta era sí. O sea, lógicamente, David podía haber matado a Saúl con todo el derecho del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, porque era lógico. Dios le dice a David, vas a ser de Israel, y además de eso le dice, voy a colocar en tus manos a tus enemigos. Saúl es el enemigo de David y ahora lo coloca al alcance de la mano. O sea, estaba la excusa. David pudo haber dicho, este es el cumplimiento de la promesa divina, pero aún así David decide no hacerlo. David decide entonces tratar a sus enemigos con respeto y además de eso, David decide dejarle a Dios que él juzgue si David o Saúl estaban en lo correcto. Esto es difícil. Esto no es para nada fácil. Pero precisamente es de lo que nos habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Él en el capítulo 5, versículo 38 dice, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. David y Saúl. Saúl estaba tratando de matar a David. Y entonces, ¿qué era ojo por ojo? Que David matara a Saúl. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también una otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O
sea, David estaba racionalmente justificado para odiar a Saúl. Pero llega Jesús y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Jesús nos presenta con un desafío radical, porque a lo que nos invita Jesús es a seguir el ejemplo de David. Es a seguir el ejemplo de que cuando tienes los enemigos en tu mano y cuando tú tienes la oportunidad de, por así decirlo, hacerles pagar por lo que te hicieron a ti, tú no los tratas de la misma manera. Como dice el texto bíblico, no devuelves mal con mal, sino que devuelves el mal con el bien. Tú haces el bien y de esa forma muestras que tú eres el mejor hombre, que tú estás en una mejor situación ética y que tú estás siguiendo el ejemplo del Señor. Aunque es muy duro, y aquí vuelvo a insistir con algo que hemos dicho en videos anteriores, no tratar al enemigo como él se merece no significa permitir o dejar que él siga abusando de mí, ¿no? O permitir que él siga haciéndome daño. No es como que si tu esposo te está pegando, entonces tú no le pegas a él, pero vas a dejar que él te siga abusando. No estamos diciendo eso. De hecho, como lo dijimos en el video de Jueces, capítulo 19, si mi memoria no me falla, cualquier abuso dentro del hogar debe ser reportado ante las autoridades. Ni siquiera eso no es un problema que se va a arreglar con oración y llamando al pastor. Ya lo dijimos en ese momento. Cuando hablo aquí de los enemigos, tú no dejas que él te siga maltratando. Cuando hablo de esto, hablo de la persona que te puede hacer daño. Porque aquí no se trata de dejar que te sigan maltratando. Aquí se trata de qué haces tú con la persona cuando tienes la oportunidad de devolverle lo que él te hizo a ti. Digamos que alguien te echó de la casa y tú un día después terminas teniendo una casa y terminas teniendo a esa persona siendo invitada en tu casa. ¿Lo echas para que él sienta lo mismo que tú sentiste? ¿O en lugar de echarlo lo tratas como si él nunca lo hubiese hecho? Jesús nos dice, amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Eso no es fácil hacerlo. Eso solo es posible hacerlo cuando el Espíritu del Señor viene a ti y transforma tu vida y transforma tu carácter de tal forma que eres una nueva criatura y puedes ser ahora un canal que fluye, por medio del cual fluye el amor divino hacia los demás. David aquí lo ejemplificó y creo que David aquí nos dice que aunque no es fácil, nosotros debiésemos aspirar en nuestra vida a tratar a los enemigos de esta forma. Porque la vida suele tener ese sabor dulce de que las personas que un día te hicieron mal terminan luego estando a tu disposición. Pero es allí donde se define, no se define allí quiénes son ellos, se define quién eres tú. La forma en que tú los tratas en ese momento en que tú tienes el poder define quién eres tú. Lo que nos dice el texto era que David era el mejor hombre porque no hizo el mal y dejó que Dios al final se encargara de la justicia. En nuestra vida vamos a vivir muchas injusticias y a veces podríamos llegar a tener la oportunidad de vengarnos del otro. No lo hagas. Sé tú el mejor hombre y deja que Dios se encargue del resto.